Alabado su nombre. Desde ya dejamos a nuestro hermano Henry con la palabra. Demos ese aplauso a esa palabra maravillosa. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga en esta hora de la tarde. Le damos gracias primeramente a Dios, quien nos da la vida y nos da, ¿verdad?, el poder estar en su casa de oración un día más, una tarde más, donde se nos da la oportunidad de poderle celebrar culto al Señor. Y en el culto, ¿verdad?, hay tiempos especiales en los cuales nosotros tenemos la libertad para dirigirnos al Señor. Acá no hay restricciones que alguien va a decir, Julano, tú tienes prohibido, o Julana, tú tienes prohibido el abrir tu boca, el cantar. Dios nos ha dado esa libertad, nos ha llamado, dice la palabra, para ello, ¿verdad? Para la alabanza de la gloria del Señor hemos sido escogidos, y no es cosa poca, es algo grande que quizás muchos pueden decir, pobrecitos los cristianos, tanto tiempo que tienen de estar yendo a la iglesia, tanto tiempo que tienen de estar diciendo que Jesús viene y no ha venido. Pues suceden, ¿verdad?, tantas cosas que en el mundo están pasando, están dándose acontecimientos sobrenaturales. Unos de ellos sirven para despertar la emoción en el ser humano, para avisar, porque cuando Dios ha hecho algo, siempre ha usado los medios, ha usado a personas para advertir. Los castigos que Dios ha ejecutado, según lo que registra la Biblia, siempre hubieron personas que fueron avisadas con tiempo. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y de Gomorra, aquellas dos ciudades poderosas, llegaron dos ángeles y avisaron a Lot para que saliese de aquel lugar. En el tiempo cuando Dios destruyó la humanidad y todo ser viviente que había antes del diluvio, Dios usó a Noé. Ahí estaba Noé, en un trabajo que la mayoría, me imagino, que pasó por aquel lugar donde estaba Noé construyendo aquella arca, se ha de haber burlado y se preguntaban, ¿y para qué estará haciendo Noé eso? Y quizás se oían los comentarios, ¿verdad? No lo registra la Biblia. La Biblia no dice que Noé les predicó y les dijo, estoy haciendo esta arca porque viene un diluvio. No dice la Biblia, ¿verdad? Dice que Noé preparó el arca. Y claro, pero aquello era, ¿verdad?, como una señal para que la humanidad de aquel entonces, pues, se preocupase. Pero ¿qué pasó? No, ¿verdad? Vieron las cosas como que si nada. Está loco Noé, me imagino, que han de haber pensado. Muchos dicen, están locos los cristianos que dicen que Cristo viene y no ha venido. Lo bonito va a ser cuando Cristo venga. Y entonces se van a dar cuenta que lo que hacíamos, ¿verdad?, no era en vano. Que lo que estamos haciendo no es en vano, porque los estamos preparando para recibir al Rey que viene a llevar a su iglesia amada. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad, al hermano Pablo, como siempre se hace mención, por darnos el privilegio, cedernos, ¿verdad?, el privilegio de poder predicar la palabra en esta tarde. Leemos la palabra en esta hora, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 1 y el versículo 2. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas 7, 1 y 2. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Este acontecimiento se dio estando en los preparativos, en la antesala, ¿verdad?, de la dedicación del templo de Salomón, como se le conoce en la historia, aunque en los tiempos actuales, ¿verdad?, ese templo ya no existe. Sus paredes puede hacer que hayan vestigios, como decimos. Quizás los que llegan a ese determinado lugar, ¿verdad?, los turistas, tienen que recibir instrucciones de los guías y le dice: aquí era el templo de Salomón, aquí se supone que era el lugar donde el atrio, aquí estaba el arca, aquí estaba el fuego, y así sucesivamente. Tiene que haber personas, ¿verdad?, que ahora tienen que dar cierta información para que los visitantes de ese lugar se hagan una idea de cómo fue. Pero según la Biblia, vienen tiempos en los cuales, ¿verdad?, se volverá a construir un templo similar, no el mismo, sino que algo similar, algo simbólico. Ya se sabe, según lo que dice la Biblia, en qué tiempo esto acontecerá. Sucede a la altura de la historia que registra la Biblia, que Salomón, como era el encargado, el elegido por Dios para que él le edificase casa a Dios, el templo. En los tiempos antes de que el templo fuese construido, habían tabernáculos, donde también, ¿verdad?, entraban los encargados a ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede que ya David sintió en su corazón el hacer casa a Jehová, dijo David. Pero Dios le dijo: no serás tú, sino que tu hijo, porque tus manos han derramado mucha sangre. Vamos a ver a la luz de la palabra cosas que quizás, ¿verdad?, para nosotros pueden parecer fuera de lo común, fuera de lo normal. Como que si Dios se equivocara con lo que hace, pero Dios es perfecto, Él no se equivoca. Lo que pasa que Dios clasifica las cosas como tienen que ser. Dios elige a las personas correctas y Dios aprueba lo que nosotros hacemos en su determinado tiempo. Pensamiento: lo que sucede cuando la oración es aceptada. El versículo que hemos leído dice: cuando Salomón acabó de orar. Salomón, cierto que fue un rey que no tuvo que ir a la guerra, que no tuvo que enfrentar ejércitos. El reinado de Salomón fue un reinado de paz y de prosperidad. Que cualquiera quisiera tener un reinado así, ¿verdad?, entre los reyes terrenales. Pero ya se sabe que es todo lo contrario. Los gobernantes de las naciones siempre van a recibir críticas, siempre van a ser señalados, cuestionados. Y es que esto es así, van a haber amigos, pero también enemigos. Y Salomón tuvo la dicha de tener muchos amigos, de hacerse de muchos aliados, a tal grado que dice la Biblia que aún los reyes de otras naciones participaron para el material del templo que se estaba construyendo en aquel entonces. Pero llegó el momento en el cual, ¿verdad?, había que hacer la inauguración en el tiempo presente. La Biblia dice la dedicación. Para nosotros hoy en día es la inauguración. Hay locales de ventas, ¿verdad?, comerciales, donde dicen tal fecha se estará inaugurando el local de venta de tales artículos, el local tal,
la ferretería tal, la farmacia tal y así sucesivamente. Siempre hay un día señalado, un día en el cual, ¿verdad?, las personas dicen, para tal fecha estamos agendando para inaugurar. Acá se está haciendo así también, ¿verdad? Hay quien manda a construir una casa, dicen, vamos a inaugurar la casa con un culto, los cristianos, ¿verdad? Y los no cristianos dicen, con una fiesta. Bueno, cada quien en su ambiente, no nos vamos a meter, ¿verdad?, en problemas. Pero claro, se dice inaugurar. Y Salomón estaba, como era el hombre indicado, era el hombre llamado para esto, empezó por la manera correcta, orando. Orando. Él dijo, no tiene que ser primero que va a haber instrumentos de música. Salomón entendió que a quien le iban a ofrecer o dedicar ese lugar era Jehová. Y que Dios tiene coladores, como dice el hermano Pablo. Y ahí el problema, porque hay cosas que nosotros hacemos que quizás no pasan por los coladores del Señor. Y Salomón dijo, no puede ser que vamos a sonar las trompetas, que aquí van a empezar a sonar los instrumentos de música y la gente va a empezar a comer sin que antes Dios nos dé una respuesta. ¿Y cómo es que Dios da una respuesta? Por medio de la oración. Salomón empezó, ¿verdad?, a hacer las cosas en esta ocasión de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. Porque una cosa es hacer las cosas según yo pienso, según yo siento, según yo creo, y otra cosa es de la forma o de la manera como a Dios le agrada. Y a Salomón el Espíritu de Dios le había llenado el corazón y le había dicho, Salomón, no puedes dar la orden de que empiecen a tocar los músicos o de que empiecen las cocineras a repartir la comida sin que antes eleves una oración a Dios. Y la oración, según registra la Biblia, no fue una oración de pocas palabras. Ya vamos a ver más adelante, según vayamos desarrollando el tema, que hubieron oraciones de pocas palabras, pero la oración que Salomón hace en esta ocasión se llevó su tiempo. Y llegó a este momento que dice el versículo 1 del capítulo 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué cosa sucede cuando nuestra oración es aceptada? Se mira la gloria de Dios. En aquel tiempo, ¿verdad?, Dios se manifestaba de esa forma. Esa era la manera como Dios le decía a su pueblo. Muchas veces a una persona en particular Dios se le manifestó de esa manera, moviéndose en aquel ambiente, llenando con su gloria aquel lugar. Hoy la iglesia no tiene que estar esperando, ¿verdad? Ay, que tiene que descender Dios. Como dice que se llenaba la casa de humo por la presencia de Dios, ahora está el Espíritu Santo. No es que vamos a decir nosotros, pues para ver la gloria de Dios, ¿cómo vamos a hacer nosotros si Él ya no desciende? Él ya no se manifiesta de esa manera. Ahora es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces, ¿verdad?, obra, se manifiesta en común, pero muchas veces en lo particular. El Espíritu Santo a veces se manifiesta como una hermana, como un hermano. Puede ser en el tiempo de los coros, puede ser en el tiempo de las alabanzas, puede ser mediante, se diserta la palabra en la oración. Ahí se puede manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aceptando que es lo más agradable que como cristianos podemos experimentar cuando el Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu que lo que le hemos pedido a Dios o lo que estamos haciendo está siendo acepto delante del Señor. A la luz de la palabra encontramos que hubieron oraciones que no fueron aceptadas. Los primeros 2 sacrificios que se ofrecieron a Dios, las ofrendas,
aquellos dos hermanos, Abel y Caín, trajeron sus ofrendas delante del Señor. Pero, ¿verdad que una fue aceptada y la otra no fue aceptada? Y podemos pensar, pero bueno, si en aquel entonces no había pecado, no se había multiplicado la maldad como vivimos en los tiempos actuales. Me imagino que Caín no era que había pecado sobremanera para que Dios no aceptase su ofrenda. ¿Qué pasa? Que se cree que Caín usó de soberbia, se llenó de envidia en aquel preciso momento. Y como vio que su hermano Abel estaba ofreciendo sacrificio, él dijo, yo también puedo. Son detallitos que muchas veces, ¿verdad?, los podemos pasar por alto, pero que delante del Señor tienen un significado y por eso no van a ser aprobados nuestros hechos. Cuando hacemos algo por contienda, cuando hacemos algo por envidia, cuando hacemos algo, ¿verdad?, con arrogancia y decimos, ¡qué barbaridad! Que solo a mí me ponen a ir a hacer la limpieza. Pareciese, ¿verdad?, como que no hubiese a alguien más. Claro, alguien puede decir, voy a ir por salir del compromiso, pero no está siendo aprobado delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios conoce el propósito del corazón nuestro. Dios conoce las intenciones nuestras. Por lo tanto, hay momentos en los cuales, ¿verdad?, la oración es aceptada y hay momentos en los cuales también la oración no es aceptada. Dios los oye, eso es así. La Biblia lo dice, que Dios oye. Pero una cosa es oír y otra cosa es aceptar. Un ejemplo, en una empresa anuncian plazas vacantes para todo aquel que quiera venir a dejar su hoja de vida, su currículum, para tener la oportunidad de empleo. Y empiezan a presentar, ¿verdad?, lo que se obtendrá: un horario, un salario, las debidas, ¿verdad?, pues sin duda alguna, los beneficios que obtendrán y también los compromisos, como es, ¿verdad?, respetar el horario y luego que tiene que también trabajar en días festivos, dependiendo para la empresa que se trabaje. Me imagino que cuando estas ofertas las lanzan hoy con los medios que hay, muchas personas llegan con el propósito de que ese currículum sea tomado en cuenta y que sean ellos o ellas las elegidas. De muchos que pueden recibir, y la vacante que hay es para 5 personas, que recibieran 50 solicitudes, que tuviesen, ¿verdad?, 50 personas que llegaron a dejar su hoja de vida. Claro, ya se sabe, 5 van a ser aceptadas y 45 no. ¿Qué emoción sentirá una persona cuando le dicen, bueno, si clasifica o califica, le vamos a hacer una llamada, esté a la espera? Me imagino que esa persona cuente los días y está en aquello, ¿verdad? Ojalá me llamen, ojalá acepten mi hoja de vida y califique. Pero claro, vuelvo a repetir, 5 van a ser aceptados y 45, ¿verdad?, no. Aunque a todos les recibieron con amabilidad aquel papeleo que fueron a entregar, su número de teléfono quedó ahí, ¿verdad?, también anotado para poderle realizar la llamada. Así es la oración. Dios oye la oración de todos, pero hay oraciones que no son aceptadas, porque cuando algo es aceptado es agradable delante de Dios. Hay oraciones que nosotros hacemos, ¿verdad?, cotidianas, y no vamos a decir, bueno, tal vez por sí, no.
Es una necesidad hacer las oraciones a las cuales estamos acostumbrados. Pedir, ¿sabes, verdad? Todos los días por las mismas necesidades, si es necesario así hacerlo. Por los enfermos, por la familia, que es tan importante estar orando, pidiéndole al Señor por nuestra familia, por los gobernantes, por los presos, porque esto está en la palabra del Señor, no es un invento, sino que está escrito: pedir por Israel, pedir por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que en estos tiempos están siendo perseguidos, como lo que se está dando, ¿verdad? En países allá de África, nosotros estamos llamados a pedir. No puede ser de que vamos a ignorar la necesidad que padecen otros. Tal vez no podemos nosotros librarlo, tal vez no podemos nosotros auxiliarlos ahí, decirle: véngase para mi casa. No, ¿verdad? Pero claro, podemos hacer algo: orar por ellos, pedirle al Señor, interceder por medio de oración, y esperamos, ¿verdad?, que esa oración sea aceptada delante del Señor. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Cuando Salomón hace la oración, Dios la aceptó y se manifestó Dios de esa forma, demostrando su gloria en aquel lugar. Fue tanto lo que aconteció en ese momento que dice el versículo 2: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Había miedo. Estaba fuerte aquello, ¿verdad? Aquella presencia, aquel poder que se movía en la casa de Jehová. Pero claro, esto fue porque Dios aceptó la oración de Salomón. La oración que este hombre hizo, repito, porque duró mucho. Salomón pidió por los presentes y por los futuros. Si este pueblo, dice, pecare y orare y levantare sus manos, solamente con dirigir las manos en dirección hacia donde estaba la ubicación de aquel templo. Salomón tuvo en ese momento un gran interés, un grado de amor maravilloso para con el pueblo de Israel, no solamente con aquellos que vivían mientras eso estaba aconteciendo, sino también por el pueblo futuro. Y sin duda alguna, esto dio buenos resultados. ¿Qué otra cosa sucede? Cuando la oración es aceptada, se obtiene una respuesta inmediata. Decíamos, hay oraciones en las cuales nos toca que esperar. Hay oraciones que debemos de persistir. Hay oraciones que los debemos de recordar lo que Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 18. Dice de esta manera: también les refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había una viuda, y empieza, ¿verdad?, el relato acerca de aquella viuda que venía delante de aquel juez injusto, que ni tenía, ¿verdad?, ningún temor hacia Dios, ni respeto para con los hombres, para que alguien hubiese dicho: tal vez por respeto a don Julano, tal vez por temor a Dios lo hace. Es una comparación que el Señor está haciendo acerca de persistir en la oración. Que hay momentos, obvio, que quizás vamos a llegar a pensar: el Señor no me va a contestar. El Señor se ha olvidado de mí. El Señor quizás se ha apartado de mí. No. Lo que sucede es que hay momentos en los cuales, ¿verdad?, Dios dice: todavía no. No es todavía el tiempo. Yo estoy esperando, dice el Señor, el tiempo, la hora en la cual yo voy a actuar. Porque una cosa es obtener las cosas cuando yo digo, y otra cosa es obtener las cosas cuando Dios quiere. Porque ese es el mejor método. Obtener las cosas cuando Dios quiere, no cuando yo digo. Porque cuando yo digo, puedo confiarme o creerme de que las puedo todas con el Señor. En una ocasión, hace algunos años,
Le escuché a un hermano que ya no está entre nosotros los vivos, hace algún tiempo murió. Yo dijo, como todo lo que le pido a Dios me lo da. Vaya, dije, este es superior a Cristo. Porque ni aún Cristo, ¿verdad? Cuando le dice al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Padre no respondió. Cuando Cristo estaba a punto de morir, dice la palabra, que Él le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, ¿verdad? El Hijo, el unigénito. Entonces, cuando escuché estas palabras, yo me sorprendí. ¿Y qué tan cierto será? Me entró un poco de duda. ¿Qué tan cierto será que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos, todo lo que le pidamos? Claro, vamos a recibir todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Porque hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que esa oración la podemos hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces al día y no va a haber respuesta. Dios lo va a oír, pero no va a aceptar esa respuesta, porque la aceptación es respuesta de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39, porque el punto es que cuando la oración es aceptada, hay respuesta inmediata. Y acá la Biblia hace mención acerca de ello. La Biblia dice que Elías tisbita estaba enfrente del pueblo de Israel, enfrente de los profetas de Baal, de los profetas de la diosa Acera, y era el único que decía que Jehová era Dios en aquel entonces. Es cierto, habían más, como el mismo Dios le dice a Elías que habían 7,000 que no habían doblado su rodilla ante los dioses paganos, pero estaban encubiertos. No se declaraban en público, pues sabían el peligro que esto conllevaba, peligro de muerte. No era cualquier cosa que una amenaza, que ya vas a ver, si seguís en eso, lo que te va a pasar. No, es que era sentencia de muerte, declararse, ¿verdad? En aquel tiempo como un profeta, como un seguidor, como un servidor de Jehová. Pues lo que predominaba en el pueblo de Israel era, ¿verdad?, el culto, pero a los dioses paganos, no a Jehová. Elías le dice a Dios, fueron derribados tus altares y nadie ha quedado, solamente yo, y procuran matarme. Pero Dios le dijo que se reuniese que convocara al pueblo en el monte Carmelo, y se dio esta respuesta inmediata. Es la palabra que Elías les dijo a los profetas de Baal: ofrezcamos sacrificio y háganlo ustedes primero. Les voy a ceder a ustedes por ser muchos, pues para hacer rápido las cosas. Vamos a salir ya de esto, háganlo ustedes, ya vamos a. Y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Si Baal responde, pues a ese vamos a servir. Pero si Jehová responde, vamos a ver lo que va a pasar. Dice la palabra que se llegó el momento, prepararon, descuartizaron el buey, lo pusieron y empezaron los profetas de Baal a decirle: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y lo hacían hasta con coro, todos a una vez: respóndelo. Y empezaron, y Elías estaba pues mofando de ellos. Háblenle más fuerte, les decía. Grítenle, hombre. Y empezaban sin duda alguna, que ¿sabes?, ya estaban frenéticamente aquellos cansados porque no había respuesta. Dice la palabra que llegaron a tal punto que empezaron a cortarse. Tal vez Baal, viendo que le estamos ofreciendo sangre, responde, pero no hubo respuesta. Se llegó el momento en el cual le tocó el turno a Elías, y también preparó el altar a su manera, hizo algo fuera de lo normal. Dijo que hicieran una zanja alrededor del altar y que vaciaran
agua para que esto fuese aún más sorprendente. Pues eso era lo que había o tenía que suceder, ¿verdad? Que ante los ojos del pueblo fuese quitada la venda, porque la mayoría de los que estaban ahí reunidos, casi el 100% de los reunidos, estaba inclinado por Baal. Y sucedió el momento en el cual todo estaba ya dispuesto, preparado, ya el agua había sido derramado en aquella zanja, y dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta fue la oración de Elías. Respóndeme. Dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió, dice, el agua que estaba en la zanja. Qué respuesta de parte de Dios. 450 profetas de Baal no lo pudieron lograr. Unidos con 400 profetas más de la diosa Cera, 850 personas unidas en un mismo pensar, con una misma intención, en un mismo propósito, que aquello, ¿verdad?, demostrase al resto de los congregados ahí que sus dioses eran verdaderos. Pero el Dios verdadero sí se manifestó en esta ocasión y respondió a la oración que hizo su siervo Elías. Entonces, lo que sucede cuando la oración es aceptada, se mira una respuesta inmediata. ¿Qué más sucede cuando la oración es aceptada? Se obtiene la victoria. Hay momentos en los cuales nos parece que los problemas nos están ahogando y nos van a quitar la paz, la tranquilidad, y que aún pueden ir más allá, las dificultades, puede ser una enfermedad y puede llegar a pensar, ¿verdad?, nuestra mente y nuestro cuerpo, dependiendo el padecimiento que el médico ha detectado, y podemos llegar a pensar, de esto me voy a morir. Es natural, es normal que nuestra mente piense así. Porque acuérdese que tenemos un gran enemigo y que ocupa los momentos más difíciles de nuestra vida para atacarnos. Él es un oportunista por excelencia y no va a venir a atacar al hermano o a la hermana cuando estamos fuertes o fortalecidos por el poder de Dios. Pues ya sabe que va a encontrar resistencia, ya sabe que se puede reprender y le va a tocar que salir, como se dice, con el rabo entre las patas. Algo simbólico, no es que así sea, ¿verdad?, que el enemigo, porque a veces en las películas, en las caricaturas, se figura que el diablo tiene cola, que tiene cachos, pero dice la Biblia que cuando Satanás fue creado, hombre, si hubo fiesta, sonaron instrumentos de música, fue un ser, ¿verdad?, maravilloso, con una hermosura grandísima, envidiable, podemos decirlo así. Pero lastimosamente sucedió lo que sucedió y bueno, ahora es diablo. Claro, él ocupa los momentos de dificultad, los momentos cuando nosotros decimos no puedo más, cuando nos sentimos, ¿verdad?, pequeñitos ante la adversidad. Esos son los momentos que Satanás ocupa para atacarnos, para decirnos, ¿y dónde está tu Dios? Para decirnos, no vas a salir de esta. Para decirnos, de esta enfermedad te vas a morir. Pero claro, ¿verdad?, qué bueno es acudir a la oración. Qué bueno es acordarnos que Dios es el dador de la vida. Que no es cuando el enemigo diga, que no es cuando Él quiere, sino cuando Dios
lo permita. Y a la luz de la Biblia hubo un acontecimiento maravilloso. Lo registra el libro de Josué en su capítulo 10 y en el versículo 12 y 14. Habla acerca de algo que ante los ojos de la ciencia, ante los ojos de los grandes conocedores científicos, pueda ser esto algo que no tiene una explicación. Pueden comparar este acontecimiento, según lo registra la Biblia, como algo inédito. No puede ser. Eso es lo que van a decir, es que no puede ser posible. Eso es imposible. Claro, se olvidan de lo que la Biblia dice, y lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y hay momentos en los cuales, ¿verdad? Ya hemos experimentado, quizás se ha recibido noticias que pueden ser o parecer imposibles para los hombres, pero no para Dios. ¿A cuántos les ha dicho el médico, ya no tienes remedio? Quizás es esto. Algunos, ya no vas a volver a caminar. Algo otro, solamente es por medio de una cirugía que te puedes mejorar. Pero Dios ha dado una victoria maravillosa a nuestra vida. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor haciendo énfasis acerca de este acontecimiento que, decíamos, marcó la historia y es sin duda alguna sorprendente. Dice el versículo 12 del capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Corta la oración que hizo también Josué, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió después que Josué hace esta oración, hace esta petición? Dios le respondió. La oración que hizo Josué fue aceptada delante del Señor. Fue aceptada delante de él, porque en el tiempo que Josué estuvo al frente del pueblo de Israel como su líder, hubieron días de derrota también. Josué experimentó la derrota, como a veces, ¿verdad? Sucede que nosotros planeamos y decimos, esto va a ser para una victoria, pero a veces se da lo contrario. Pero volvemos a repetir, quizás no era el momento de Dios. Quizás no tomamos en cuenta a Dios para programarlos, para querer hacer algo, y Dios dijo, esto no está contando con mi aprobación o con mi consentimiento, y por eso a veces, ¿verdad?, nos toca que también saborear la derrota. El pueblo de Israel había experimentado victorias y había experimentado también derrotas. Un pueblecito pequeño, después que habían pecado, habían cometido aquel pecado cuando Jehová le dijo a Josué que fuese a destruir, ¿verdad?, al pueblo de Malep. A Jericó. Y luego sucedió, ¿verdad?, que ahí hubo uno que vio algo tentativo, aquellos lingotes de oro, aquellos mantos babilónicos, y los codició. Y claro, como consecuencia, el pueblo experimentó la derrota. El pueblo de Israel, poderoso, un ejército, ¿verdad?, extraordinario, se puede decir humanamente hablando, que no le tenía miedo a nada. Había destruido ejércitos numerosos que lo aventajaban por gran número de diferencia, ellos poquitos y los enemigos cientos de miles, y los habían destruido con la ayuda del Señor. Pero en esta ocasión
no estaba Dios con ellos por causa del pecado. Pero en esta ocasión, el versículo del capítulo 10 se da, el cual, ¿verdad? Se habían reunido muchos reyes, se habían mandado invitaciones el uno al otro. Unámoslos, echémosles la vaca, en el buen salvadoreño. Echémosles la vaca a ese pueblo que está comandado por su líder Josué. Ellos son pocos comparados a la cantidad que nosotros somos. Dice la Biblia que se unieron muchos reyes. El propósito, destruir al ejército de Israel. Y se dio, ¿verdad?, que Josué se vio quizás por un momento un poco estrecho y luego vio que la mano de Dios estaba destruyendo a sus enemigos, y Josué lo que hizo en esta oración, pedir tiempo. Pidió tiempo. Dame el tiempo extra, Señor, en el fútbol, ¿verdad? Cuando, dependiendo el partido, tiene que ser algo, ¿verdad? Para que haya un desenlace, para definir a un ganador, hay momentos que dicen, se fueron al tiempo extra. Josué pidió tiempo extra. Dijo, el tiempo, la luz del día no me va a alcanzar. Y esta es una oportunidad de oro que Dios me ha dado. Y por eso hace la oración. Y la oración que hace es aceptada. Y Dios, ¿verdad?, hizo que la luna y el sol aconteciera. Lo que decíamos hace un momento, lo inexplicable para la ciencia. Pero Dios fue el que obró, y aquel día fue extenso. El sol no se ocultó por un lapso de tiempo sorprendente. Entonces, cuando la oración es aceptada, vamos a obtener victoria. La victoria Dios la va a dar cuando nuestra oración sea aceptada, y quizás vamos a decir, ¿verdad?, pero parecía imposible. Pero cuando hacemos quizás memoria por la dificultad del problema por el cual se ha pasado, y luego ver ya, como se dice, al otro lado del problema, no queda más que decirle, gracias, Señor, gracias porque tú me diste la victoria, gracias porque tú fuiste el que me sacaste de esta situación. Si Josué no hubiese aprovechado aquel momento, claro, Dios ya estaba determinado a entregarle a aquellos reyes, ¿verdad?, en sus manos, a aquella gente. Pero claro, tenía que haber seguido preparando más, ¿verdad?, al ejército, caminando grandes distancias para emboscar a los enemigos, para ir en la conquista de aquel territorio. Pero Dios le presentó aquella oportunidad. Así hay momentos en los cuales también a nosotros Dios nos presenta oportunidades, las cuales debemos de aprovechar y decirle, Señor, esto tiene que ser para que tu nombre sea glorificado, Señor, no para que el enemigo me vea truncado. Josué dijo, los enemigos, aunque son muchos, pero no los van a destruir, porque esta oportunidad Dios la ha dado y será para una victoria, y así lo fue. Gloria al Señor por eso. Lo último que vemos, lo que sucede cuando la oración es aceptada, los promueve a adorar y alabar a Dios. Decíamos en un momento, hay momentos estratégicos, momentos, ¿verdad?, maravillosos en la vida de un cristiano, cuando el Espíritu Santo está confirmando que esa oración que hemos hecho delante del Señor ha sido tomada en cuenta. Cuando el Espíritu Santo nos confirma que ese coro, que esa alabanza que hemos dedicado al Señor ha sido aceptada. Cuando el mismo Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu y nos dice, lo que hiciste fue lo correcto. Y hay momentos en que quedarnos callados, no sé si a usted le ha pasado, pero en lo personal he tenido algunas experiencias. A veces me meto en problemas por bromear. Como que lo salimos de los límites, ¿verdad? A veces, cuando ya nos han pasado, pero una broma sana, claro, ¿verdad?
A veces uno, fulano. El otro día le digo a alguien, fueron a Santa Rosa, ¿verdad? Y no se acordaron de nosotros, no nos trajeron pizza. Una simple palabra. ¿Y que encargaron, pues, Dios? ¿Y qué hice? Ponerme a reír, claro, ¿verdad? Quizás la persona que me respondió así estaba trabajando, estaba pasando por un mal momento. Obvio, pero si yo hubiera empezado, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Quizás ya se hubiera oído noticias, se peleó fulano con fulano. No, ¿verdad? Hay situaciones que suceden en las cuales aún, ¿verdad? En esos momentitos así, Dios nos da esa paz. El Señor nos da esa tranquilidad y eso es el Espíritu Santo. No, es que yo soy más manso que Moisés. No, es que como mí no hay otra hermana más mansa que yo. No, es que somos seres humanos. Y quien da la capacidad es el Señor, el que nos da, ¿verdad? Esa tranquilidad, a veces, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el que nos ayuda a que baje el nudo por una mala respuesta que hemos recibido, por una mala mirada a veces. Toca que... Pero luego, ¿verdad? Aquella tranquilidad. Bueno, ¿para qué vamos a entrar más, verdad? En dificultades. Esa es la paz que da el Señor. Esa es la paz que trae y produce el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Entonces, la oración aceptada promueve al pueblo a adorar, promueve al pueblo a alabar a Dios. Versículo 3 del capítulo 7 de Segunda Crónicas dice de la siguiente manera: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cada vez que recibamos una respuesta del Señor, cada vez que el Espíritu Santo nos confirme a nuestra vida, ¿verdad?, que Dios ha aceptado lo que hemos hecho. Porque hay cositas que usted y yo podemos hacer aún en secreto. Aún en secreto no es pecar. Ojo con esto. Aún en secreto poderle ayudar a una persona que está pasando una necesidad. Como la Biblia dice, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hay cosas, ¿verdad?, que se pueden hacer así. Pero claro, hay una tranquilidad dentro del corazón que se ha hecho algo que quizás aquella persona jamás en la vida nos va a poder remunerar o devolver ese favor, porque eso es lo primordial, hacer algo no esperando recibir algo a cambio, sino, ¿verdad?, agradar a Dios. Pues Jesucristo dijo en su palabra: haced tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede tocar, no puede dañar. Pero claro, una cosa diferente es que si yo le doy algo a alguien y estoy diciendo en mi mente: con esto yo espero recibir el doble. Pero con esto ya dentro de un par de días ya tendré multiplicado esto que estoy invirtiendo. Claro, ¿verdad? Eso se da en lo humano. Es una forma, puede ser un método de hacer las cosas, pero cuando son para Dios, hay ahí la diferencia. Porque hay cosas que se van a hacer, ¿verdad?, en lo humano, y no esperemos recibir la aceptación de Dios. Pero cuando decimos: esto lo voy a hacer porque la Biblia me manda a hacerlo, porque la Biblia dice que lo haga. Cuando lo hacemos con ese propósito, con esa intención, y si es agradable delante de Dios, vamos a recibir de parte de Él, ¿verdad?, una aprobación. Dice el versículo que hemos leído, que leíamos, que cuando vieron todos los hijos de Israel que el fuego y la gloria de Dios estaba sobre aquel lugar, pues se postraron en el pavimento. No les importó.
no había cerámica, no habían alfombra, sino que en el pavimento se tiraron, porque lo que estaban viendo, ¿verdad?, iba más allá de que me voy a dañar las rodillas, iba más allá de que me voy a ensuciar los vestidos, el pantalón lo ando estrenando y no puedo ensuciarme. No, ¿verdad?, que el pueblo estaba agradecido. Todos los que estaban en aquel lugar cayeron delante del Señor, adorando, alabándole, pues lo que estaban contemplando no era algo que se daba todos los días. Estaban aprovechando el momento de estar compartiendo con Salomón que la gloria de Jehová había descendido sobre aquel lugar, y esto fue efecto que la oración que hizo Salomón fue aceptada por Dios, y no solamente se benefició Salomón, sino también que se benefició todo el pueblo. Entonces, en la iglesia, en un grupo de célula, a veces se dice, vamos a orar por el hermano fulano, vamos a orar por determinada necesidad, vamos a orar por los enfermos. Dios los va a oír a todos, pero va a haber alguien en lo particular que esa oración Dios la va a aceptar, y por esa persona en particular Dios va a obrar una respuesta. Pero claro, ¿qué siente el pueblo? Siente tranquilidad y dice, estuvimos orando, la iglesia oró. Por ejemplo, el caso del sobrino del hermano Pablo, el hermano Edil, pidieron oración, ¿verdad? En general, se oró por la necesidad que él estaba pasando. Pero ¿será que esto funcionó? Porque Dios dijo, bueno, tanto que insisten todos esos bullistas. No, la oración de alguien en particular fue aceptada, fue aprobada, y es ahí la respuesta. Entonces, el objetivo tiene que ser, ¿verdad?, presentarlo delante del Señor y apuntarle, Señor, que lo que haga sea tomado en cuenta delante de ti. Señor, que lo que yo voy a hacer sea aprobado por ti, Señor. Que no sean mis emociones, que no sean mis intenciones haciéndolo, sino que sea todo dirigido por ti, guiado por ti. Porque cuando hacemos las cosas y va Dios de por medio, todo va a salir bien. Como dice la palabra, ¿verdad? Y todo lo que hagas prosperará. Pero claro, hay requisitos, según dice Josué, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor. Y luego termina, y todo lo que hagas será prosperado. Hay bendición de parte de Dios, pero claro, hay también condiciones que Él pone. Y estas condiciones no son de los hombres, son condiciones de Dios que han quedado escritas en este libro santo. Vamos a orar en esta preciosa y maravillosa hora. Pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos acepte tal